Buenos días chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de ahora vamos a ver el tema 2.3, tercer criterio de semejanza de triángulos. El problema inicial nos dice, los triángulos ABC y DEF tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este ángulo son proporcionales a razón de 1:2. La pregunta es, ¿son semejantes? Bueno, vamos a ver primero el dibujo de los triángulos. Vemos que según el problema inicial, nos decía que tienen un ángulo congruente, el ángulo B, que mide en ese caso 26.8 grados en ambos triángulos. También teníamos que los lados son proporcionales. Conocemos la medida de AB, que es proporcional a DE, y BC, que es proporcional a EF. Podemos comprobarlo si gustan. AB sobre ED. AB vale 2, ED vale 4, nos da 1/2. Hagamos la proporción del otro lado, BC sobre EF. BC vale 3, EF vale 6 y al simplificar nos da que es 1/2. Como ambos nos dan 1/2, nos podemos dar cuenta que los lados efectivamente son proporcionales. Ahora nos hace la pregunta de si son semejantes. Bueno, conozco el primer criterio de semejanza y el segundo criterio de semejanza. El primero era lado, lado, lado y el segundo era ángulo, ángulo. Ya que tengo la medida de dos de los lados, vamos entonces a comparar el tercero, AC con DF. Con una regla se podrían medir o también con un compás. Vamos a medirlos. Los acabamos de medir. AC mide 1.5 y DF mide 3. Entonces, al comparar esos lados, nos quedaría AC sobre DF, que es igual a 1.5 sobre 3. Igual al simplificarlo nos da que es 1/2. Por lo tanto, nos damos cuenta que los tres lados son proporcionales, ya que al hacer las tres razones nos dan 1/2. Podemos decir entonces que por el criterio lado, 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 estos triángulos son proporcionales. Eso es decir, son semejantes. Y tenemos entonces ahí la solución. Los triángulos ABC y el triángulo DF son semejantes por el criterio lado, 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 ya que al hacer la razón entre los lados que no conocíamos, nos dio que también era 1/2. Entonces los tres lados son proporcionales. Ahora, eso lo hicimos con el primer criterio de semejanza, pero ahora vamos a conocer el tercer criterio. Observemos los triángulos iniciales. En un inicio solo conocíamos el ángulo de 26.8 grados y los dos lados adyacentes a este en ambos triángulos, es decir, de esta forma. Y descubrimos que los triángulos eran triángulos semejantes. Entonces vamos a ver el tercer criterio de semejanza, que se llama lado, ángulo, lado, o conocido con sus siglas LAL. Es decir, que cuando nosotros conozcamos de dos triángulos un lado proporcional, el ángulo, y el otro lado que esté adyacente a ese ángulo, entonces si sabemos que esos
lados son proporcionales y el ángulo vale lo mismo, podemos decir que los triángulos son semejantes por el tercer criterio de semejanza. Ya viéndolo aquí, sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. El ángulo se encuentra entre los dos lados que son proporcionales. Recordemos, el ángulo va a ser igual y los lados van a ser proporcionales. Si esto se cumple, por el criterio lado, ángulo, lado, los triángulos son semejantes. Bueno chicos, espero les sirva. Vamos a hacer los ejercicios de el lapicito y nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse al canal Mate Lúdica.